Vamos a orar para que sea Papá Dios hoy hablándonos. Amén. Papá Dios, te damos gracias, Señor, por este día. Gracias por este momento. Gracias porque ahora disponemos nuestro corazón para que seas tú hablándonos hoy, para que sea tu Espíritu Santo, Señor, redarguyendo nuestro corazón, Padre. Sé tú, Señor, hoy una vez más. Sé tú, Espíritu Santo, fluyendo a través de cada uno de nosotros, papá. Gracias por este día y gracias por tu presencia manifestada en este lugar, Señor. Gracias, papito, en el nombre de Jesús. Amén. Recuerdo cuando estábamos en los días de limpiar la iglesia después del incendio, una de los primeros días que nos quedamos hasta noche en la iglesia, el pastor dijo que oremos todos juntos. Oramos con la hermana María, la hermana Julie, la hermana Noemí, la pastora, el pastor, mi esposo y yo. Y fue muy bonito ese momento de oración. Fue Dios fluyendo en ese momento. Y había una palabra para nosotros ese día. Y era que Papá Dios nos decía que nos enfoquemos en Él, que lo miremos a Él. Y era una palabra tan fuerte que en mi cabeza ni siquiera estaba, pero salía del Espíritu Santo hacia nosotros en ese momento. Y yo creo que desde ese momento, yo creo que esa palabra no solo era para ese momento y para esas personas, sino para la iglesia. Enfocarnos en Él es lo que nosotros este nuevo año 2025 debemos seguir haciendo. Amén. Mirarlo a Él, enfocarte en Él, no en las cosas de la tierra, del mundo, aún de las personas, sino de Él mismo. Amén. La palabra dice, enfócate, mírame a mí. Vamos a ir a Colosenses 3, del 1 al 2. Si tienen su Biblia lo abren, si no lo anotan. Colosenses 3, del 1 al 2. Para mí esa palabra ese día, cuando Dios nos decía, enfóquense en mí, mírenme a mí, era una palabra no solamente por el tema de la iglesia, sino también para mi propia vida. Porque a veces uno pasa por muchas cosas, ¿verdad? Y a veces esas circunstancias difíciles son las que a veces nos suman o nos llenan más que la misma presencia de Dios. ¿A cuánto nos ha pasado que en momentos difíciles, circunstancias difíciles, nos hemos llenado de miedo, de temor, de angustia, y eso ha quedado ahí por muchos días en nuestro corazón? Y es como que Dios me habla y me dice, cuando tú te enfocas en mí, tú me miras a mí, te das cuenta que las cosas que pasas en este mundo o las cosas que tú ves en este mundo son solo pasajeras o superficiales. Amén. En Colosenses 3, 1, 2 dice, busquen las cosas del cielo, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Eso dice en el primer versículo, amén. En el segundo dice, pongan su mirada en las cosas del cielo y no en las de la tierra. Cuando dice busquen en el primer versículo y en el segundo dice miren, en otra versión dice piensen en las cosas del cielo y en otra versión dice concéntrate en las cosas del cielo. ¿Es algo en donde Dios está interviniendo o es una decisión nuestra? Cuando yo busqué esta palabra, busquen el reino, busquen las cosas del cielo, en el griego quiere decir procura, quiere decir querer ir. Es una acción que nosotros como hijos de Dios debemos tomar, el buscar, el procurar. Y cuando dice mira las cosas del cielo, quiere decir que eres tú el que tiene que decidir hacerlo. Amén. Dice la palabra en el griego, dice que esto es estar dispuesto a. Cuando la palabra de Dios te dice mira las cosas del cielo, quiere decir tienes que estar dispuesto tienes que estar interesado en esto. No es solamente decir
yo creo en Dios, hermana, o nosotros creemos en Dios, o no solamente es decir voy a la iglesia, sino es una disposición de nosotros diariamente que debemos tomar. El buscar, el procurar, el querer hacerlo, el estar dispuesto a Él, es una decisión que nosotros tomamos diariamente. Por eso también en Mateo 6:33, muchos recordamos ese versículo que dice, busquen primero las cosas de el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Y esta palabra busquen también significa en el griego lo mismo, procura, desea, quiere tú hacerlo. Es como que nosotros tenemos que dar el paso de ir y de buscar. ¿Basta solo con creer? No. Nosotros creímos, recibimos a Jesús, tenemos a Jesús en nuestro corazón, hemos sido salvos por Él. Pero cuando tú caminas en este mundo y las circunstancias vienen, ¿cómo haces? ¿Cómo actúas? ¿Cómo llevas esa situación? Si decimos, somos hijos de Dios, somos hijos de un rey, del Rey de Reyes, amén. A veces pasa que nosotros decimos, ¿cómo hago entonces con mis pensamientos? ¿Qué pensamientos hemos estado teniendo últimamente? Cada uno póngase a meditar ahora. ¿Qué pensamientos han estado pasando por tu mente? ¿Qué has estado pensando últimamente? Sabemos que en el Espíritu nosotros estamos unidos a Cristo, amén. Que en el Espíritu somos perfectos. Y eso es lo que ha sido totalmente nuevo, dice la palabra, porque hemos sido nueva criatura, somos nuevas criaturas. Pero nuestra alma y nuestra mente necesitan cada día ser renovadas, amén. Cuando tú te das cuenta y meditas y dices, ¿qué estoy pensando? ¿Qué es lo que tengo en mi mente? ¿Qué es lo que cada día voy meditando en mi cabeza, ¿no? Y te das cuenta, si tú dices, hermana, han habido pensamientos un poco a veces negativos en mi mente, otros días pensamientos positivos, pero ahí va, hermana, entre bueno y malo en mi mente, tantas cosas que tengo, tantas cosas que pienso, que yo quiero, que yo deseo. Entonces tú te das cuenta, porque lo que está en tu mente, tú te das cuenta que es parte de lo que tú vas oyendo y mirando, porque es lo natural, ¿verdad? Lo que tú ves y lo que tú piensas es lo que vas a pensar. Si tú ves a alguien enfermo o tú mismo te ves enfermo, tú vas a pensarte, oye, estoy enfermo, de repente tengo algo malo. O cuando ves que no tienes el dinero necesario para tu día a día, ¿qué estás mirando? ¿Qué estás pensando? Miras que no tienes y automáticamente piensas, me va a faltar. ¿Y ahora de dónde saco? No, tengo que esforzarme por trabajar más, por ver de dónde saco más dinero, porque no me va a alcanzar. Todo lo que tú miras, todo lo que tú oyes es lo que vas a pensar. Amén. Por eso la palabra de Dios en Romanos 10:17 nos dice, ¿no? La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Esa palabra oír, hay que resaltarla, ¿no? Por el oír la palabra de Dios. A medida que nosotros decidimos diariamente estar dispuestos a oír la palabra de Dios, ¿qué va a entrar a tu pensamiento? La palabra. ¿Qué va a entrar a tu mente? La palabra. Y como consecuencia, porque dice que lo que pensamos, como consecuencia sale en nuestro actuar. Por eso que muchas veces tenemos miedo, porque vemos enfermedad, pensamos enfermedad y en automático camino en miedo, en temor, en muerte. O miro que no tengo el dinero suficiente, que no estoy generando ingresos este mes, ¿cómo voy a hacer? Piensas eso y en automático te genera el temor, me va a faltar. Y por ende, en tus fuerzas vas a querer hacer. Y como consecuencia te vas a estresar, te vas a enfermar y vas a llevar tu carga todos los días. Pero si tú decides oír la palabra, meditar en la palabra,
Por eso para nosotros, y no nos vamos a cansar siempre de decir que lo más importante no es solo venir a un lugar, a una iglesia, sino esa comunión que tú tengas con Dios todos los días. El poner tu oído y tus ojos en la palabra. A medida que nosotros cada día pongamos nuestros ojos y nuestra mirada en la palabra, nuestro oír y nuestra mirar en la palabra, nuestro pensamiento va a ser la palabra. Tu pensamiento va a ser, yo lo tengo todo en Cristo, yo lo puedo todo en Cristo. Él me ha sanado, Él ha sanado a mi papá, Él ha sanado a mi mamá, Él ama a mi hermano. Y como consecuencia vas a actuar en esa verdad. ¿Y qué va a fluir a través de ti? Su poder, su amor, la misma vida de Dios a través de nosotros. Esto es más allá de una emoción. No es que yo quiero y estoy dispuesto a Dios hoy día, no tengo ganas de nada. Las mujeres, por ejemplo, ¿no? Que a veces nos viene el periodo y a veces esos días de periodo uno no tiene ganas de nada. Uno solamente quiere echarse y el hombre a veces a su esposo lo bota o a su mamá, a su papá, no quiere nada con nadie. Pero esto cuando dice Dios en Colosenses 3:1-2, busca y mira, es una decisión que tomamos. Más allá de lo que sintamos, es una decisión. Estando así, Padre, gracias porque tú me amas. Abro la palabra y medito en ella, aunque sea un versículo, 2 versículos, meditas en ella y tu pensamiento se va a alimentar de la palabra. Incluso vas a hablar la palabra y esa molestia que uno normalmente en este mundo sentimos por ese periodo que las mujeres nos dan, incluso se te va. Yo no sé cuántos han experimentado eso, pero a mí me ha pasado. Pero es como que tú tienes que estar dispuesto. Es más que una emoción. Es más que un pensamiento. Tú decides hacerlo, tú decides buscar, tú decides mirar a Dios, estar dispuesto a Él. Cuando la palabra dice, la fe viene por el oír la palabra, tú te das cuenta. El año pasado, por ejemplo, si tú meditas en tu situación, en cómo has vivido, ¿qué es lo que realmente ha salido en tu actuar? Tú ahí te das cuenta cómo has estado pensando, qué has estado oyendo, a qué le has dado más prioridad en tu día a día, qué has estado mirando, qué has estado escuchando. Como consecuencia has llegado a tus pensamientos y como consecuencia has actuado. De repente hay cosas que tú has querido lograr el año pasado y no se ha dado. Porque hemos estado pensando y actuando en nuestras fuerzas, viendo la necesidad, viendo el problema, viendo el error, viendo o enfocándonos en las personas. ¿A cuántos nos pasa? Amamos a nuestros hijos. Bueno, yo no tengo hijos todavía, pero ¿cuántos aman a sus hijos? ¿Cuántos aman a sus hermanos? Yo amo a mi hermano, mis sobrinos son como mis hijos, los amo tanto a ellos, a mis padres también. Y a veces pasa, hermanos, que nos enfocamos o miramos más a nuestro familiar, a nuestro trabajo, que al mismo Dios. Si tú te pones a meditar, el año pasado, porque cada uno conoce su vida, cada uno conoce su día a día, ¿en qué nos hemos estado enfocando? No, hermana, lo que pasa es que mi hijo está mal y yo quiero que él vaya a los caminos de Dios y mire, he intentado hacer muchas cosas para que él pueda llegar a Papá Dios, pero no lo ha logrado y la verdad que a veces eso me carga. O viendo a alguien enfermo, o viendo necesidad, o incluso a veces nos va tan bien en la vida, con la familia, con los hijos, en tu trabajo, casi todo perfecto, que hasta en eso te enfocas y dejas a Dios de lado. Incluso tú te das cuenta y recién cuando estás todo feliz con tu familia, tus hijos, tienes mucho dinero, Dios te bendice, todo, vas a la iglesia y llega un problema y ¡pum!, te chocas contra la pared. Porque te has dado cuenta que te has enfocado más en tu felicidad, en tu sentirte bien, que en el mismo papá. A veces tanto pasamos más tiempo en esas cosas que dejamos de lado el oír la palabra de Dios, que dejamos de lado en el meditar la palabra, en esa comunión con Él. A medida que nosotros
nos pongamos y estemos más dispuestos a hablar con Él, a escucharlo a Él, a tener esa comunión con Él, más conscientes vamos a ser de lo que somos en Cristo. No somos cuerpo, tú eres cuerpo, eres alma, nosotros somos espíritu. Y eso es lo que cada día debe crecer en nosotros. Así como Jesús. Jesús estuvo en la tierra, fue Dios y fue hombre, ¿verdad? Pero tú te das cuenta que Él cuando creció, y esto lo digo del libro que leía de Chad González, es un libro muy bueno, el título es Extraterrestre, o que somos extraterrestres, es realmente muy bueno. Tú te das cuenta que Jesús cuando avanzó en esta tierra, avanzó de forma progresiva. No es que Él cuando fue niño al toque resucitó un muerto, o hemos visto en la historia de Jesús. En Juan cuenta mucho de Jesús y de las cosas que hizo. Jesús fue creciendo en sabiduría, dice la palabra, ¿verdad? Y poco a poco fue llevando la palabra y se fueron viendo las sanidades, los milagros que Él hacía. Porque Él también estaba en este mundo, vivía en un mundo donde Él tenía que aprender y desarrollar y tomar pasos y estar dispuesto a estar con el Padre. Eso era lo que Él lo llevaba cada día, poder hacer milagros y sanidades con la gente. Porque Él también decidió, y tú te das cuenta en Juan, por ejemplo, que siempre Jesús dice, yo y mi Padre, que yo hablo las cosas de mi Padre, que yo estoy con mi Padre en todo momento, aún con la gente judía, farisea, la gente que de repente no entendí, lo apedreaba, siempre estaba su Padre, Papá Dios. Y Él diariamente estaba dispuesto a enfocarse en las cosas de arriba, por eso hacía lo que hacía. ¿Y por qué solamente Él puede hacerlo? No, nosotros también. Por eso la palabra dice que nosotros haremos mayores cosas. Pero ¿qué está pasando con nosotros ahora? Que muchas veces no nos enfocamos y no miramos a Jesús. Hermano, no solamente basta con que creamos, sino que nos dispongamos a escuchar y mirar la palabra y tener esa comunión con Él. Te vas a dar cuenta, y muchos nos hemos dado cuenta, que a medida que vamos avanzando en ello, en esa disposición de nuestro tiempo con la palabra y en comunión con Dios, te das cuenta que vas creciendo, te das cuenta que te vas percibiendo mucho más la presencia de Dios en tu vida, te vas dando cuenta que ya no eres muy carnal, sino más espiritual. Te das cuenta que no importa lo que la hermana o el hermano haga a tu alrededor, de repente está haciendo algo malo, pero tú no estás dispuesto a señalarlo, sino a mostrar el amor de Dios. Porque estás haciendo y estás caminando más en lo espiritual, más consciente de lo que somos. Somos espirituales, vivimos en este mundo. Este cuerpo es solamente una casa de la realidad que somos espíritu. Y ese espíritu es el que debe fluir cada día. Por eso Dios dice, ir y predicar el evangelio, sanar enfermos, resucitar muertos. ¿Por qué nos dice eso Jesús? Porque sabe la capacidad en nuestro espíritu que tenemos de hacerlo. Hermano, yo los animo, y a mí también me animo, a que anhelemos cada día que Dios se manifieste a través de nosotros. Siempre es un proceso, porque nuestra mente se tiene que renovar. Pero si tú y yo no estamos dispuestos a hacerlo y simplemente vivimos una vida religiosa de ir a una iglesia, de sentarnos, hola, chao, me voy, llego a mi casa, hago mis cosas y regreso a la iglesia, ay, hoy día no quiero ir porque, ay, esta hermana me miró así, me miró mal, el hermano Ángel tiene una cara muy amarga, no, yo no quiero volver a la iglesia. ¿Te das cuenta qué estás mirando? ¿Qué estás mirando? ¿En quién te estás enfocando? Por eso es tan importante y tú te das cuenta que fluye a través de ti cuando tú te enfocas en la palabra, oyes la palabra, miras la palabra, te comunicas con Papá Dios todos los días, te das cuenta que en tu pensamiento va fluyendo la palabra y puede pasar algo malo, pero te das cuenta que vas caminando en paz. Y mira, yo te voy a dar un ejemplo de lo que a mí me ha pasado. Nosotros siempre hablamos y creemos que el año nuevo es un año mucho mejor. Nosotros como iglesia empezamos en lo natural un año mejor, en lo natural no.
porque vimos nuestra iglesia incendiada totalmente. No vimos naturalmente un año mejor. Pero si nosotros vemos como Dios ve, decimos gracias, Padre, porque este año es glorioso, como lo dijimos el día del Año Nuevo. El próximo año va a ser mucho mejor, mucho mejor, mucho mejor. Y es porque estás viendo, y estás viendo las cosas de arriba. No te estás enfocando en lo que ves. Ay, pobrecita la iglesia, no puede ser, ¿y ahora qué voy a hacer? En un sentir, sí, o sea, sentimos. Yo estaba pasando por unas cosas, no en mi familia, sino, como digo, no con mi esposo, sino en mi familia, en mi entorno. Cosas que de repente te afectan. Por ejemplo, no sé, situaciones con tu papá. En este caso, en mi caso, por ejemplo, mi papá que sigue en el proceso de ver su sanidad, pasando por unas cosas que yo decía. Un día, el 3 de enero, yo me echaba en la cama ya para dormir, pero yo sentía como que a mi pensamiento llegaba, oye, pero mira, tu papá sigue igual, mira, esta situación está mal, tu iglesia se quemó. Tantas cosas malas que en mi alma sentía llorar, pero ¿qué hice, hermano? Hablaba en lenguas y era como que hablaba en lenguas, porque a veces, por un momento, sí, la situación que tú ves te puede abrumar, te puede afectar, pero si tú en ese momento miras a Dios, vas a Él, lo escuchas a Él. Yo en ese momento hablaba en lenguas, y mi esposo me decía, ¿estás bien? Sí, le decía, los dos hablábamos en lenguas. No sé cuánto tiempo me habré pasado hablando en lenguas que terminé sintiendo una paz. Y Dios me decía, yo no fallo. Es como que tú esperas una respuesta de Dios y no la ves. Pueden pasar años, hermano. Tú todavía no ves la respuesta, pero tú permaneces confiando en Él. Y la única forma de que tú no te rindas y de que seas consciente que Dios está contigo es que tú mires a Dios, que tú oigas y mires a Dios a través de su palabra y tu comunión con Él, porque si no te va a destruir todo. Nosotros no estamos exceptos a que las circunstancias malas vengan a nuestra vida. Van a venir, de repente no de nuestro propio directamente, pero a nuestro alrededor, de gente que amamos, de gente que queremos que esté bien. Pero es como que tú encuentras la paz en Él cuando tú lo miras a Él, cuando tú te enfocas en Él. Y realmente yo dije, gracias, papá. Gracias porque sé que en ti puedo confiar. Gracias porque tú no me fallas. Y yo seguía declarando la palabra. Y poco a poco tú vas viendo las respuestas de Dios. Pero el punto, el enfoque, la clave es que miremos a Jesús. Mirar no es solo creer en Dios. Mirar es estar dispuesto a escuchar la palabra, meditar la palabra, tener comunión con Él, hablar con Él. Sin eso vamos a ser inconstantes en nuestro camino, hermano. Sin eso vamos a ser inconstantes. Sin eso te vas a dar cuenta que sí, soy hijo de Dios, creo en Dios, pero no vas a caminar en su paz. Yo tengo muchas circunstancias difíciles ahora, pero yo tengo tanta paz en Dios, tengo tanta seguridad y tanta confianza en Él, que creo que Él va a solucionar, que Él va a sanar, que Él va a curar, que Él va a fortalecer, restaurar. En ese momento que yo oraba, hablaba en lenguas, papá Dios me decía restauración. Y saben, una palabra muy, muy fuerte que yo sentí que decía, descansa en mi paz. Descansa en mi paz. Es como que Dios ve ese problema y Dios ni se inmuta por lo que está pasando. Simplemente Él quiere que tú mires como, ¿por qué? Porque Él no ve esa circunstancia, Él ve de forma espiritual como papá Dios lo ve. Y Él quiere que tú lo veas así. Y tú dices, oye, pero yo no soy Dios, yo siento. Yo estoy mirando la situación, yo estoy viendo cómo está mi Padre. Pero cuando tú te das cuenta, porque eso cuando tú hablas así es porque estás pensando en
tu humanidad, en lo que tú eres. Pero cuando tú te enfocas en Dios, escuchas su palabra y tienes comunión con Él, te das cuenta y dices, no, mi papá Dios lo va a sanar. Él va a hacer su obra, Él va a glorificarse en la vida de mi Padre. Y te das cuenta que vas caminando y avanzando en Él. El reinar en vida con Dios es que tú camines en paz en esa circunstancia difícil. El año pasado yo pude ver mucho eso porque tenía muchas circunstancias difíciles y decía, papá, ¿por qué esto me está quitando la paz? Porque cuando uno tiene un problema, ¿qué viene a tu corazón? Angustia, ¿verdad? Viene tristeza, viene miedo a tu corazón porque no sabes cómo solucionar eso. Y a veces lo primero que hacemos es solucionarlo con nuestras propias fuerzas. Pero te das cuenta que con tus propias fuerzas a veces no puedes. Te sigues cargando, sigues con miedo, sigues con temor, sigues con tristeza. Pero cuando tú dices, papá Dios, ayúdame en esto. Yo quiero seguir teniendo tu paz a pesar de esta circunstancia. Y te das cuenta que sí, que el problema sigue, pero tú tienes paz en tu corazón. Yo no sé cuánto han experimentado eso, pero es real. En Dios es real. Pero ¿qué tienes que hacer? Porque no es solamente creer, nuevamente lo repito, no sé por qué, pero no es solamente creer en Dios, sino es el oír y mirar. A medida que tú mires y oigas la palabra de Dios, tu pensamiento se va a llenar de la palabra. Y como dice la palabra, vamos a renovar nuestra mente, que es lo que tú necesitas para que tú puedas actuar como Dios lo haría en esa circunstancia y como consecuencia tengas paz. Y todo eso significa reinar en vida en este mundo. Amén. Amén. Dios. Que puedas ver cómo llega el dinero cuando tú no sabes ni de dónde puede salir, que no sabes tú qué hacer, pero el dinero llega a tu bolsillo. Te das cuenta que tú sin preocuparte por tu hijo que está enfermo, tú ves que tu hijo se va recuperando. En la paz de Dios te das cuenta que puedes ser de bendición para otros. Primero para ti y como consecuencia para los demás. En Filipenses 4, 7, 8, voy a leer este versículo en la Nueva Traducción Viviente. Y vamos a darnos cuenta que vamos a entender mucho más por qué para Dios es tan importante que tú mires las cosas de arriba y no las de este mundo. ¿Y qué quiere decir? Que tú mires las cosas de arriba, las cosas del cielo, que tú cada día te enfoques, tú mires, tú medites en la palabra y tengas esa comunión, ese hablar tu día a día con Dios. Miren, dice en Filipenses 4, 7, 8, así experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender. Dice, la paz de Dios supera todo lo que tú puedes entender. Si yo veo a mi papá ahorita está mal, pero si yo veo, porque él me manda fotos de cómo está y realmente si yo les mostrara, ustedes se sorprenderían. Pero si nosotros, dice, si yo veo eso y entiendo con mi pensamiento, no voy a poder sentir paz o experimentar la paz en mi corazón, sino ¿qué vamos a sentir? Miedo, angustia, temor. Por eso dice, así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que tú puedas entender, lo que tú puedas ver, la situación difícil que está pasando. La paz de Dios lo supera. La paz de Dios lo supera. Dice, la paz de Dios cuidará tu corazón y tu mente mientras vivan en Cristo Jesús. Mientras vivan en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir eso? Obviamente tú en Cristo, cuando tú lo recibiste, tú eres salvo completamente. Hagas lo que hagas, te vas a ir al cielo porque Dios te ha salvado ya. Pero ¿qué quiere decir? Mientras vivan en Jesús, que mires a Jesús, que pongas tu oído y tu mirada en Él, en su palabra, en tu comunión con Él todos los días. Y te das cuenta que cuando mires, en este caso, cuando yo miro una foto de mi papá que está muy mal de salud, ¿yo experimento angustia? No.
yo lo estoy pasando, hermano, yo experimento paz en mi corazón. Incluso mi papá me dice, ¿acaso no crees que estoy mal? Y es como que en lo natural tú te das cuenta que cuando ves a alguien mal, ¿qué tienes que hacer? Llorar. ¿Qué tienes que hacer? Angustiarte. Sí, eso es lo normal. Pero cuando tú conoces a Dios y sabes lo que tienes en Él, te das cuenta que caminas o experimentas su paz. Vamos a pasar este año por cosas difíciles de repente. Pero desde ahorita, anhela, hermano, experimentar la paz de Dios en medio de esa circunstancia difícil. Que el miedo, que la tristeza, que el temor, que la angustia no sea mayor en esa circunstancia, sino Dios mismo y su paz en tu corazón. Hay que decir, hermano, este año, cuando termine el año, vamos a decir, hermano, el año pasado, en el 2024, yo me angustié, me puse en temor 100 veces. Pero este año van a ser 5 veces nada más, o nada. Pero anhelemos, porque no solamente es un cristiano, no solamente es uno que va a una iglesia, que cree en Dios. No, sino que vive en este mundo experimentando la paz de Dios. Somos diferentes. Al tener tú a Dios en tu vida, está dentro de ti el Dios mismo, el Dios Todopoderoso vive dentro de ti, vive dentro de mí. Y eso tiene que fluir a tu exterior. Tienes que verlo en tu vida, en tus hijos, en tus padres, en tus hermanos, en tu familia, en tu trabajo, en todos lados. Tienes que ver cómo Dios se manifiesta a través de ti. No seamos religión, sino seamos ese vivir en Él cada día. Cada día. Y dice en el versículo 8 de Filipenses 4, 7, 8, dice, concéntrense en todo lo que es verdadero, honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable, en todo lo digno de alabanza. En otra versión dice, piensen en esto, mediten en esto, en todo lo bueno. ¿Y cómo, hermana, puedo mirar todo lo bueno si tengo a un esposo pesado? ¿Cómo puedo mirar todo? No, mi esposo no, por si acaso. ¿Cómo miro todo lo bueno si mi hijo, mire cómo es, no me hace caso? Hermana, ¿cómo miro todo lo bueno si tengo aquí esta enfermedad que no me deja? Por eso dice, concéntrate en las cosas de arriba. Mira las cosas de arriba. Medita en las cosas de arriba. Solo así vas a poder caminar y vas a saber cómo ayudar para solucionar ese problema o contigo mismo, ¿no? ¿Qué metas tienes para este año? ¿Qué quieres lograr este año? Hermana, quiero un carro, hermano. Quiero un carro, quiero una nueva casa. A veces en nuestras fuerzas queremos muchas cosas, en nuestro deseo, ¿verdad? Pero cuando tú vas a Él, meditas en Él, tienes esa comunión con Él, Él te guía. Este año, Ilmar, vas a hacer esto. ¿Y tú? ¿Yo? Pero eso no. Y tú te das cuenta que te vas dando cuenta, ok, dices, ok, lo haré. Porque va más allá de lo que tú puedas imaginar. Siempre Dios va más allá, te da más de lo que tú imaginas. Pero ¿qué es lo que Él te dice? ¿Y qué es lo que hacía Jesús cuando estaba aquí en la tierra? Miraba al Padre. Tenía esa comunión con el Padre. ¿Se acuerdan cuando antes de morir se angustió y oró en el monte de Getsemaní? Estuvo mal Jesús, o sea, angustiado, dice, ¿no? Pero Él, la solución que buscaba era ir al Padre, mirar al Padre. Ahora, no esperes o no esperemos que venga una situación complicada en tu vida para que recién mires al Padre, porque, hermano, ahí va a ser más difícil. Sí, Dios nos ama, está con nosotros, pero este cuerpo, esta alma y esta mente necesitan todos los días de Dios. Y si tú no vas a Dios, no oyes a Dios, pues tus pensamientos van a ser puras cosas negativas.
Y cuando venga el problema, vas a actuar de acuerdo a lo que estás pensando. Por eso es tan importante tener esa comunión con Dios en tu casa. La iglesia nos ayuda, pero la iglesia no está con nosotros todos los días. Es una vez, 2 veces a la semana, que también te ayuda porque es como que Dios te habla también a través de los pastores, a través de las personas, o entre nosotros nos animamos. Pero lo más importante es que tú pongas tu oído y tu mirada en la palabra de Dios y en esa comunión con Él. Deseemos, anhelemos que este año para ti sea diferente. El año pasado yo particularmente pude ver cómo Dios obró en mi vida. El año pasado me casé, el año pasado empecé una nueva familia con mi esposo, algo muy diferente. Pero me di cuenta cómo Dios ha ido manifestándose en mi vida a través de mí. Porque por un lado yo vivía feliz con mi esposo, pero veía a mi alrededor muchas circunstancias difíciles. Y yo decía, oye, que el diablo quiere venir a quitarme la paz que yo tengo, que estoy experimentando de recién casada, de recién formar una familia. Y es como que tú dices, no, o sea, el diablo está vencido. El diablo no puede contra nosotros. La única persona que le da el poder al diablo eres tú. Nadie más. Yo decidí mirar a Dios. Dije, Padre, que se haga tu voluntad en mi vida, que tu propósito en mi vida se cumpla este año para mí y para mi esposo. Y es lo que vamos haciendo diariamente con mi esposo. Yo puedo querer muchas cosas y puedo tener muchas cosas, pero cuando tú dices, Dios, yo quiero que seas tú, Él es el que te guía. Incluso nosotros, por ejemplo, nos hemos casado y no tenemos muebles de cocina, muebles de sala. No tenemos. Todo lo que tenemos ahorita es lo que nos han regalado, lo que nos han bendecido en nuestro matrimonio. ¿Podemos comprar un mueble? Sí, podemos comprar un mueble. Pero es que hasta en esas cositas, cuando tú vas meditando en esa comunión con tu Padre, te das cuenta que Dios te dice, espérate. Amén. ¿Por qué? No sé, pero Dios te dice, espérate. Amén. Así es, así es. Son cosas, a veces, ay hermana, pero si usted puede comprar su mueble y tiene plata, ¿por qué no se compra, no? Hasta en esas cositas yo decidí con mi esposo dejarme guiar por Dios. Amén. Así es, así es. Son cosas muy básicas, pero vas a ir aprendiendo. Es un proceso que vas aprendiendo. Escuchas a Dios cuando te dice, espérate, y luego vas avanzando y te das cuenta que Dios va obrando más a través de ti, va haciendo cosas a través de ti, y lo hemos visto con mi esposo, y creemos que este año va a ser mucho mejor. Anhelemos eso, pero no en tus fuerzas. Mira a Dios, oye a Dios, para que sea Él a través de ti, para que en realidad puedas, o sea, que tu vida se haga real en Él, reinando tú en vida. No te limites, porque en lo natural muchos nos limitamos. No, hermana, esto todavía no se va a poder dar. No, hermana, aquí es que mi esposo es muy complicado. Mi esposo no, por si acaso. A veces. No te limites al pensar, porque tú al decir, esto no se va a poder cambiar, tú lo estás haciendo con tus fuerzas. Pero si tú vas a la palabra, meditas en ella, tienes esa comunión con Dios, Dios te va a hablar y te va a decir, oye, todo lo puedes conmigo. Todo lo vas a poder conmigo. Vas a ver cómo yo voy a obrar en esa persona que tú crees que no puede cambiar, que nadie lo puede mover. Yo lo voy a hacer. Y tú te das cuenta y caminas en su paz. Abrazas a tu esposo a pesar de ser espeso. Le muestras amor, le muestras de ti. Porque sabes que es Dios, no en tus propias fuerzas, sino con Dios lo haces y avanzas en esa paz. Cualquier necesidad que tengas, ponlo en las manos de Dios. Escucha a Dios. Míralo a Él a través de su palabra y vas a darte cuenta que vas a tener esa paz y vas a tener la respuesta y vas a tener la solución. Anhela cada día eso, decide, porque dice que al buscar el reino de Dios, en Mateo 6, ¿no? Busquen el reino de Dios primero
busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás dice que va a ser añadido. O sea, todo lo demás lo vas a poder tener. Así es, así es. ¿Estás anhelando tener una pareja, un hombre, una mujer a tu lado? ¿Qué dice la palabra? Busca primero el reino de Dios. No, hermana, primero voy a buscar a ver si es guapo o si es feo, y de ahí ya voy a Dios para que Él me diga si Él es, dicen, ¿no? Pero la palabra de Dios dice, busca primero el reino de Dios, y todas las cosas, todo lo demás va a ser añadido. Acuérdate que cuando dice buscar es procura. Tú tienes que estar dispuesto a, tú tienes que dar el paso a. Amén. ¿Y qué es buscar a Dios? Es hablar con Él y meditar su palabra. Medita su palabra. Yo te animo a que agarres Juan y leas Juan desde el capítulo 1. Amén. Amén. Y un día puede que leas un capítulo o puede que leas 2, 3, pero empieza a hacerlo. Oye, hermana, pero yo no entiendo nada lo que dice acá, hermana. Papá Dios te va a ayudar. Todos los días te va a ayudar a meditar, a entender. Te vas a dar cuenta, oye, mira, esto que antes había leído, mira, pero ahora ya lo entiendo de una manera diferente. Decide hacerlo y decide este año ver esas nuevas cosas que papá tiene para ti. Porque a medida que tú miras la palabra, hablas con Él, te das cuenta que anhelas cosas diferentes. Padre, quiero que tu propósito se cumpla en mi vida. Y te das dando cuenta que, porque la palabra dice que Dios nos planeó y ya te hizo toda tu vida, desde antes que tú nacieras incluso. Para mi bebé que todavía no tengo, Dios ya tiene todos los planes. Dios ya lo tiene todo. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Le decimos, papá Dios, quiero que ese plan que tú tenías para mí desde antes que yo naciera, se cumpla. Este año yo quiero que se cumpla. Quiero que tú cumplas ese propósito en mi vida. Pero no lo vas a hacer mirando, como digo, es Magali, ¿no? No lo vas a hacer estando todos los días en tu TikTok, en tu Instagram, en tu Facebook, no, así no vas a lograr. Así lo único que llenas es tu pensamiento de cosas que en realidad sí son entretenidas, pero no te suman. Pero si tú tomas tu tiempo, no te digo que las 24 horas estés agarrando tu Biblia, camines con tu Biblia, vayas con tu Biblia, no. Medita, ten un tiempo. Y el hablar con Dios no solamente son horas, si no es todo tu día, estás cocinando, estás trabajando, estás yendo a otro lugar. Papá Dios, gracias. Papá Dios, tú me ayudas. Gracias porque estás conmigo. Todo el tiempo. De esa forma tú estás primero buscando el reino de Dios. Y te das cuenta que todo viene por añadidura. Anhelemos eso y vamos a ver que Dios va a glorificarse en nuestra vida. Tú que te sientes no capaz de tocar a alguien para que sea sano o de orar por alguien, Dios te va a usar. Vas a ver que ese milagro, esa sanidad se va a ver a través de tus manos. Vas a sentir la presencia de Dios, porque obviamente a Dios no lo vemos, pero sí lo puedes sentir. ¿Cuántos hemos sentido la presencia de Dios en nuestra vida? Amén. ¿Cuántos han escuchado a Dios en su corazón? Muchos de nosotros escuchamos a Dios. Anhela eso. ¿Pero qué tienes que hacer? ¿Mirar TikTok? ¿Mirar Instagram? No. Mira la palabra, escucha la palabra, medita en ella. Y eso te va a ayudar a que crezcas. Recordemos que somos seres espirituales, no somos de este mundo. Vivimos, sí, en este mundo, pero no eres de este mundo. Eres una hija, un hijo de Dios. Y tenemos que caminar como tal. Te preguntas, ¿estoy caminando como hija de Dios? ¿Sabes cómo te das cuenta y cómo ves tu respuesta? Cuando en esa circunstancia difícil tienes paz. ¿Tienes paz? Mi papá está mal. Tiene cáncer a la próstata, tiene metástasis en su parte de su pierna, pero camino en paz porque creo lo que Dios dice en su palabra. Y yo creo que Él se va a sanar completamente. Camino reinando en vida. Camino reinando porque tengo paz en medio de esa circunstancia difícil. Y no por mi fuerza, no porque yo sea Gaby, sino porque cada día yo pongo de mi disposición, de mí, para yo agarrar la palabra y saber que solo la palabra, solo mi comunión con Dios me va a fortalecer y me va a ayudar a ver la situación, esta y la que venga, como Él la mira. Y siempre en su paz. Te das cuenta que su presencia es mayor que esa circunstancia. Este incendio de la iglesia no es nada, no es nada, no es nada.
Papá Dios tiene algo mejor, algo mucho mejor. Y miremos de esa manera. Amén. Vamos a ponernos de pie. Y yo deseo que tú ahorita le pidas a Dios y le digas: papá Dios, yo quiero mirarte. Quiero poner mis ojos en ti. Quiero poner mi oído a ti. Y quiero que seas tú a través de mi vida. Padre, te damos gracias, Señor, porque eres tú el que nos va a guiar. Padre, nosotros deseamos que este año nuevo, que este 2025, seas tú, Señor, a través de nosotros. No queremos que sean las circunstancias, no queremos que sean las personas, sino tú a través de nosotros. Por eso decidimos mirarte, decidimos buscarte. Ponemos nuestro corazón, nuestro tiempo, nuestra alma dispuesta a ti, Señor. Queremos poner nuestros oídos y nuestra mirada en ti. Queremos que tu propósito en nuestra vida se cumpla. Deseamos, Señor, caminar en tu paz, aún en circunstancias difíciles. Y sabemos que lo podemos hacer cuando nos enfocamos en ti, cuando te miramos a ti. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque eres tú quien nos guía. Eres tú quien nos guía. Eres tú quien nos ayuda, Señor, a caminar en esa paz, a reinar como tú nos has llamado, Señor. No solo viniste a salvarnos, sino viniste también a que nosotros, Señor, reinemos en este mundo. Reinemos contigo, papá. Caminemos en esa paz sobrenatural, que sobrepasa todo lo que hay en mi mente, que sobrepasa toda circunstancia que yo puedo ver, Padre. Gracias te doy, Padre. Abre tu corazón y díselo: papá, yo quiero mirarte, quiero que seas tú en mi vida. Voy a tomar esa decisión de estar dispuesto, voy a estar dispuesta a ti todos los días, de hablar contigo, de abrir la Biblia, leer tu palabra, meditar tu palabra, para que cada día seas tú el que me ayude, para que cada día seas tú esa fortaleza que necesito. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Él te escucha ahora. Y escucha tu corazón, ese deseo, ese anhelo que tienes en tu corazón. Él lo escucha y Él lo hace. Y Él está tan atento porque nos ama tanto que Él va a lograr, Él va a ayudarte a que eso que tú deseas lo puedas hacer. Quiero mirarte, Señor. Quiero mirarte, papá. Díselo, quiero buscarte, quiero estar dispuesta cada día a ti, a enfocarme en ti. Gracias, papá. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por tu presencia aquí. Gracias por tu palabra. Gracias por hablarnos hoy, por fortalecernos hoy. Deseamos, Padre, y sabemos que en ti este 2025 será un año realmente de mucha bendición para nosotros, como iglesia y como personas, como familia, Señor. Te doy gracias, Padre. Gracias, porque caminaremos este año mirándote a ti, dispuestos a ti, poniendo nuestros oídos a tu palabra, mirando, Señor, tu palabra, para seguir avanzando, para seguir caminando lo que tú, Padre, deseas, viendo cada día con nuestros ojos espirituales, viendo cada día como tú, Señor, ves la situación. Gracias, papá. Gracias, Señor, porque ahora has escuchado a cada uno de nosotros. Has escuchado, Señor, el deseo, esa petición de nuestro corazón, y sabemos que eres tú el que nos va a guiar. Sabemos que eres tú el que nos va a fortalecer. Sabemos que eres tú el que nos va a hablar, Señor, y nos va a guiar siempre a lo mejor. Gracias, papá.
Gracias, papito. Gracias, papito. Gracias, papito. Gracias, papito. ¿Alguien necesita ahora una oración por algo específico? ¿Necesita que lo apoyemos en alguna oración, que oremos con ustedes por algo que estén necesitando, que estén pidiéndole a Dios? Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, papá. Gracias, papito. Gracias. Gracias, papá. Gracias, papá. Porque contigo lo vamos a poder hacer. Contigo vamos a poder avanzar. Gracias. Ya no más nos vamos a condenar por las cosas que hemos hecho o por incluso las cosas que no has hecho. Ya no más condenación. Recuerda que eres libre, recuerda que eres limpio, eres limpia en Cristo. No hay situación que tú hayas hecho, que tú hayas tomado en estos últimos años que te haya condenado. La única persona que se condena eres tú. Dios siempre te ve, siempre con amor y en amor. Siempre te ha visto así, a pesar de que hemos fallado. Siempre nos ha visto con amor y en amor. Caminemos en eso, declaremos esa verdad. Que no hay condenación para ti, no hay condenación para ti. Es la salvación que ha llegado a nuestra vida, es su amor que ha llegado a tu vida. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, gracias. Gracias por tu presencia en este lugar. Gracias, Padre. Eres bueno, papá. Eres bueno, papito. Gracias. Gracias por hablarnos hoy a través de tu palabra y por fortalecernos, papá. Gracias por fortalecernos, papá. Gracias por fortalecernos. Gracias porque cada día caminamos y caminaremos en tu paz. En tu paz, Señor. En tu paz. Gracias, papá. Gracias, Señor. Gracias. Amén, amén, amén. Amén.